Bienvenidos a Conectados, el podcast del posgrado de la Universidad Norbert Wiener. En este espacio reunimos expertos de diversas áreas de conocimiento para explorar y debatir temas relevantes actuales en ciencias, tecnología y negocios. Nuestro tema es innovación en los modelos de negocio en salud y cómo transformar la forma en que gestionamos este sector. Bienvenidos nuevamente a un episodio de Conectados, el podcast de posgrado de la Universidad Norbert Wiener. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Hernán Ramos Romero. Doctor, muy buenas. Muchas gracias por invitarnos a este espacio Conectados. Bienvenido. De la Universidad Norbert Wiener. Bienvenido. El doctor Hernán Ramos Romero es gerente general de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú. Y el tema que justamente queremos abordar el día de hoy tiene relación con los modelos tradicionales del sistema de salud. Y en ese sentido, la primera pregunta que quisiéramos hacerle al doctor es, en base a su experiencia, ¿considera que los modelos tradicionales que tenemos para sistemas de salud son suficientes para enfrentar los desafíos que tenemos en el sistema actualmente? Mira, es una muy buena pregunta. Cuando un CEO tiene que asumir el reto de liderar una organización de salud privada, va a tener que enfrentar dos desafíos. No importa el tipo de institución prestadora, el tipo de institución privada en el que esté. Un primer desafío es lograr escalabilidad. Y el segundo desafío que tiene es garantizar sostenibilidad financiera. Y la escalabilidad, en realidad, es reconocida como la capacidad para que puedas generar más ingresos que no dependan de la infraestructura. Es decir, cómo logro más cirugías, más egresos hospitalarios, sin poner necesariamente más camas o sin tener que abrir una torre nueva de consultorios. Porque uno de los problemas que tiene, uno de los desafíos que enfrenta, en realidad no es un problema, es un desafío que enfrenta la gestión de las IPRES, en este caso, ya sean clínicas sobre todo, es los costos operativos que tiene y obviamente tiene los riesgos que tiene el capital físico, como los riesgos que se enfrentan en la operación, por ejemplo, riesgos de las normas. Pero esto no es solamente algo en las IPRES, en las clínicas como las conocemos. Si tú eres un servicio médico de apoyo, también tienes necesidad de escalar. Y ya sea que te encuentres siendo el CEO de una clínica, de un servicio de laboratorio, de un servicio de imágenes, de un laboratorio farmacéutico de innovación, de una Jaffa CPS o de cualquier otro tipo de negocio dentro del ecosistema de la salud, siempre vas a tener que buscar las dos cosas. Y los modelos tradicionales, o los que se conoce como modelos tradicionales, son precisamente esos modelos que no logran escalar si no aumentan infraestructura física, ¿no? Entonces, cuando tu forma de crecer implica la inversión en infraestructura, en camas, etc., tienes un problema, porque vas a entrar a un probable círculo vicioso de ineficiencias, de aumentos de costos y de aumentos de precios que puede llevarte finalmente a perder rentabilidad. Claro, y eso es importante porque hoy en día se comenta mucho acerca del tema de innovación, en este caso en salud. Y la innovación estaba asociada normalmente a temas también de investigación, de infraestructura. Ahora estamos cambiando un poco este esquema, al parecer. ¿Qué implica en ese sentido la innovación en salud? A ver, vamos a verlo un poco más en grande, digamos, para hablar de innovación, porque hablando del modelo tradicional, ¿qué es lo que hay del otro lado del modelo tradicional? ¿Qué es lo que hay en el otro extremo? ¿Hacia dónde debo ir?
no estamos hablando de que un CEO de una clínica va a decir, bueno, resulta que ahora los avances tecnológicos hacen que tenemos que cerrar la clínica y dedicarnos a otro tipo de negocio en salud. Eso no es lo que se busca en realidad. La innovación lo que busca es despertar el espíritu de resiliencia de la organización, esa capacidad de sobrevivir los cambios, adecuarse a ellos y tener más eficiencia. Entonces ahí hay una mirada de la innovación, básicamente usando la lógica de la innovación disruptiva, como hacer aquellas cosas que son complejas, costosas y exclusivas, convertirlas en cosas simples, económicas y masivas. Y esto se puede lograr de muchas formas, tanto en una clínica general, como en un laboratorio farmacéutico, como en un centro de laboratorio clínico, como en un centro de imágenes, como en una IAFAS, EPS o prepaga. Asociado a esta innovación va a requerir, porque esta es una innovación del modelo de negocio, como vemos, y de la forma de planificar y tomar decisiones estratégicas. Y esa innovación en este campo de la gestión nos va a llevar al aprovechamiento de la innovación en tecnología, que es lo que usualmente nos guía la palabra innovación y nos jala a pensar que la innovación implica informatizar todo, ¿no? Pero no, de lo que estamos hablando en innovación en realidad es de eliminar cuellos de botella, y que para eso usamos pues las teorías de las restricciones, ¿no? Entonces, identificamos los cuellos de botella, por ejemplo, las camas hospitalarias o las camas de internamiento, y vemos cómo ese cuello de botella de toda la organización, que genera tiempos de espera, que genera quejas y demás, se convierte en un mejor proceso que permite más bien romper esas barreras. Y por otro lado el Lean, ¿no? El Lean Healthcare, que proviene del Lean Management, de la historia de Toyota, ¿no? Que lo que nos dice es cómo encontramos dentro de todos los procesos que hay en el negocio, aquellos procesos que son importantes para el usuario. Entonces, para el paciente, ¿cuáles puntos, cuáles procesos son importantes? Esta mirada de los procesos, de mapear los procesos, de optimizar los procesos que ya en el tiempo han conseguido muchas herramientas, design thinking, mapa de buyer cliente o journey map del cliente, etc. Lo que buscan es identificar estos procesos claves para el cliente, para darles la mejor calidad. Porque claro, de nuevo, el desafío del CEO es hacer escalable, sostenible, pero sin dejar de lado la calidad y la seguridad de la atención, que es finalmente el propósito de las instituciones de salud. Claro, por supuesto. Y entiendo que para eso hay que volver a las bases del modelo de negocio y de lo que agrega valor. Justamente el sentido de la eficiencia va por ahí, ¿no? En ese sentido, ¿cómo se construye un modelo de sostenibilidad en salud? Bueno, mira, hay varias formas, digamos, dependiendo en qué organización estés, de cosas que pueden llevarte a escalar el modelo. Entendamos de nuevo, escalar es incrementar mi cartera de clientes, incrementar mi producción, sin tener que incrementar el CAPEX. ¿Ok? O sea, mientras menos incremente el CAPEX, o sea, el capital, la inversión física, y más pueda obtener recursos incrementando atenciones, mejor. Entonces hay varias opciones aquí. Puede ser, digamos, uno es convertirse en lo que se llama el hub and spoke, ¿no? Estos sistemas en los cuales hay una clínica que es el nodo y tiene establecimientos satélites, ¿no? Entonces hay algunas instituciones privadas que ya trabajan con ese modelo, tienen una clínica central, digamos, y lo que han creado son centros médicos privados en distintas zonas que
alimentan este sistema. Entonces, de esa manera expandes el servicio, ¿sí?, sin tener que hacer infraestructura cara, ¿no? Porque claro, entendamos, de repente una IPRES puede estar alrededor de los 120 millones en el tercer nivel de dólares, y una IPRES de primer nivel puede estar alrededor de los 5 millones de dólares o de los 7 millones de dólares. Entonces, esa diferencia es lo que me va a permitir la escalabilidad. Pero tú me podrías preguntar, ¿entonces quiere decir que las clínicas que no lo hagan van a cerrar? No es verdad. Uno puede escalar también de otras formas, usando en este caso la tecnología y, por ejemplo, teniendo teleconsulta. Y entonces hay experiencias exitosas a nivel internacional de establecimientos que han abierto las consultas, digamos, a través de telemedicina y otras formas para incrementar entonces el número de atenciones o generando eficiencia, ¿no? Si yo reduzco los desperdicios de tiempo, digamos, puedo incrementar la cantidad de resonancias magnéticas sin necesidad de incrementar el número de resonadores. Es aplicar Lean eso. Exacto, es aplicar Lean, ¿no? ¿Por qué? Porque identifico que el paciente el mayor tiempo lo pasa en el vestidor. Entonces aumento el número de vestidores y aumento el número de resonancias que se toman con el mismo resonador. Entonces, hay formas de hacerlo. En la industria farmacéutica, tú vas a tener, digamos, dos tipos, ¿no? ¿Cómo logras pasar de la molécula al desarrollo productivo? Es una primera banda de escalabilidad, y la otra banda de escalabilidad es la comercial. ¿Cómo logras salir del almacén y llegar hasta la entrega al paciente, hasta la venta del medicamento en el paciente? Entonces, para cada una de estas cosas hay medidas. Por un lado puede haber uso de tecnología, inteligencia artificial para la parte de garantizar cadenas de frío, garantizar seguridad en los laboratorios y la producción. Y por el otro lado, en la parte comercial, los acuerdos, por ejemplo, que acá se llaman mecanismos diferenciados de adquisición, que te permiten, digamos, asegurar mejores ventas. Y lo mismo puede ocurrir en laboratorios. En laboratorios tú puedes generar una escalabilidad a través de una red de tomas de muestra y un procesamiento centralizado. Entonces, va a depender de tu negocio y tu visión de la escalabilidad para que escojas la alternativa más adecuada. Esto requiere competencias importantes en los CEOs, ¿no? Es interesante, ¿no? Y en esa línea, digamos, de ese orden de ideas, ¿qué tipo de profesionales son los que se requieren hoy en día para afrontar esos desafíos en el sector salud? Y cómo un MBA en salud puede contribuir justamente a la formación de profesionales que estén capacitados para asumir estos retos. Bueno, como hemos visto, en realidad yo había comenzado diciendo que habían dos retos para el CEO, pero en realidad son tres, ¿no? Es escalabilidad, sostenibilidad financiera y asegurar la calidad de la atención y la seguridad de la atención. Eso significa que el CEO tiene que vivir en un mundo en el cual maneja datos clínicos y datos financieros. Maneja riesgos corporativos y maneja riesgos de infraestructura, ¿no? Va a ver cómo está el edificio, si es seguro frente a sismos, si hay fluido eléctrico, va a haber conexiones de gases, pero también va a ver los estados financieros, va a ver los ELITA, va a ver los precios de transferencia. De repente, cuando hay clínicas donde los socios a la vez son propietarios y proveedores de la clínica, y entonces va a tener que ver precios de transferencia, o a la vez va a haber procesos de calidad y de atención. Y va a tener que hablar de experiencia del usuario y de resultados clínicos. Entonces, el conocimiento duro, digamos, que se da en la universidad no va a ser suficiente para ningún profesional. Ni economista, ni abogado, ni administrador, ni ingeniero, ni médico. Van a tener que completar su visión
a una mirada más integral de las actividades de una organización de salud, y eso es un MBA. Un MBA transforma tu mirada hacia el manejo de alto nivel, lo que se llama el C-Level, ¿no?, de los negocios, y un MBA en salud lo hace específicamente para entender las operaciones, las finanzas y las relaciones contractuales que existen dentro del día a día de la operación clínica. Y por eso es importante un MBA. Entonces, además, un MBA te debe formar para liderar, con un liderazgo transformador, porque todo esto solamente es posible si hay personas detrás. Entonces, ¿cómo escalas con telemedicina si no tienes médicos que estén entrenados en las herramientas digitales que hoy necesitas? Vas a tener que liderar su transformación, vas a tener que manejar el cambio y gestionarlo. Es muy interesante todo esto que nos comenta, y en ese sentido quisiera que nos explique cómo la Universidad Norberg propone justamente un programa de MBA en salud para justamente alinearse con esta ola de cambios. El programa del MBA de la Universidad Norbert Wiener está efectivamente centrado en esto, en generar liderazgo transformador, en adecuar la toma de decisiones estratégicas, es decir, formar profesionales que sean capaces de tomar decisiones estratégicas, y en un entorno de innovación. Es decir, son líderes que toman decisiones estratégicas utilizando todas las herramientas innovadoras modernas para generar resultados que permitan asegurar estos objetivos de escalabilidad, sostenibilidad y calidad. Y además, como hay el uso de simuladores y casos reales de negocio, esto permite entrar en un ambiente de práctica, de simulación de la realidad muy cercana a lo que va a ocurrir en el día a día, que son presentarte ante directorios, negociar con aseguradoras, negociar con los propios profesionales de la salud, etc. Muchas gracias, doctor Hernán, por la visita que nos ha hecho el día de hoy, por todo lo que nos ha comentado. Y les invito a que nos sigan en las redes sociales, que den un me gusta, un like a este video y a los demás episodios también en las redes sociales de YouTube y de Spotify. Y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.